Estamos Bueno, en línea, nuestra... alineados. ¿Cómo? ¿Cómo, Martín? Estamos en línea alineándonos. Lineándonos. Bueno, muy bien, llegamos a nuestra 10ª ponencia de este Congreso Virtual de Astrología y como lo 10º es lo más visible, la casa 10, pues hoy precisamente con Mariana Delgado para hablar del equinoccio, que es la celebración prácticamente por la cual convocamos este Congreso Virtual de Astrología, para celebrar el inicio del nuevo año solar astrológico desde nuestra perspectiva de astrología occidental, en donde ese punto equinoccial, que es el cruce de ejes del ecuador terrestre em, con la eclíptica, perdón, ese punto que es el grado cero de Aries, es el que marca la pauta de todos nuestros análisis astrológicos y psicológicos. Pues para nosotros, para Martín y para mí es un gustazo tenerte aquí, Mariana, con tus explicaciones tan prácticas, tan aterrizadas. Por cierto, nos preparó un PDF que voy a dejar debajo de la ponencia para que ustedes lo puedan descargar a posterior. Pues Martín, bienvenida nuestra querida Mariana. Bueno, Mariana, aquí estamos felices de que estés honrándonos con abrir la puerta del año. Esta es una de las cartas más importantes en la astrología mundial, porque precisamente como lo que estábamos hablando con John Motor antes, esos primeros días del nacimiento dejan unas improntas muy profundas que luego durante la vida del ser humano con las progresiones se van aflorando. Pues la carta del año, que es del 21 de marzo, también hace lo mismo, genera unas improntas en el instante en que estamos que luego durante el curso del año se van desarrollando. Entonces, qué bueno tenerte aquí, Mariana, para escuchar tus aportes, tu versión. Buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer para mí hablar precisamente del equinoccio, del grado cero de Aries, de la puerta de Aries. Así que bueno, agradecida totalmente con esta invitación y con esta participación en este congreso. Como bien decían, la puerta de Aries es como el inicio del año astrológico. Se levanta desde la antigüedad esta carta, ¿sí? Tenemos 4 puertas en el año. Estas cartas pertenecen a lo que habitualmente conocemos como astrología mundana. Fue un gran desafío para mí transformar esta carta que habitualmente se lee como la energía que tiene que ver más con países, con ciudades y con esta cuestión, transformarla a un ámbito de transformación social, que es lo que pide este Congreso, ¿no? Así que bueno, a mí los desafíos me encantan, pues una ariana acá presente. Así que bueno, Eh, me dediqué que, un que tú te poquito. llamas Mariana, pero no es Mariana, sino es la Ariana, porque eso, lo interesante de Mariana, les cuento acá internamente, es que está para las que sea. Entonces uno la llama a una hora y ahí le contesta, le dice qué hay que hacer, cuántos son, o sea, qué necesitas, es todo servicio, actividad total. Muy recomendada, la tengo en la página cuando me piden citas, como yo no estoy haciendo consulta, ella es una de mis primeras recomendadas para hacer análisis astrológico por su visión, la forma que tiene de hacer análisis, e incluso tú haces corrección horaria y todo, ¿no? Haces todo un tema. Sí, 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 hago rectificación de carta natal por eventos de vida, así que sí. Y yo agradezco, o sea, pues mi área es feliz cada vez que me dicen, vamos a hacer algo, que, o sea, ni siquiera pregunto, sí, vamos, ¿cuántos son? ¿A cuántos hay que ir a correr? Así que yo feliz con eso. Perdón. Bien, volviendo a esto de las puertas, las puertas tienen que ver con los signos cardinales. Los signos cardinales tienen que ver con los cambios de las estaciones. ¿Sí? Tenemos en cuenta que muy claro lo explicó el otro día José Millán, la historia, ¿sí?, de la astrología. Empieza en lo que se llama hemisferio norte, ¿no? Entonces, todo tiene que ver, en cierta manera, con eso, y a su vez después, bueno, nosotros lo fuimos trayendo para el hemisferio sur,
lo occidentalizamos un poco. Pero bueno, la puerta de Aries es el inicio del año astrológico. Para el hemisferio norte es el inicio de la primavera, para el hemisferio sur es el inicio del otoño. De cualquier manera es un cambio muy importante, ¿no? Entonces, cuando tenemos este inicio, tenemos que ir a levantar esa carta en el grado 0 de Aries, ver qué es lo que nos cuenta. La carta que estamos viendo ahora en pantalla tiene que ver con el grado 0 de Aries en el 0 de latitud, ¿sí? O sea, con hora universal, con lugar universal. ¿Por qué la levantamos de esta manera? Porque esta carta se puede geolocalizar para cualquier ciudad, entonces nos va a traer información de la ciudad donde la levantemos. Ahora bien, como nosotros estamos mirando lo que sería energía universal para todos, energía disponible para todos, por eso tomamos la decisión de estudiarla desde lo que sería hora universal, lugar universal, o sea, latitud 0. ¿Sí? Por lo tanto, las casas no tomarían tanta relevancia en esta interpretación, sí los aspectos que hagan los planetas entre sí, porque sea cual sea la casa o los lugares donde estén, los aspectos van a ser los mismos para todos. Tengamos en cuenta que es un año muy particular, es un año, yo le digo año bisagra, lo tengo dividido en mi cabeza como en 2 bloques, ¿no? O sea, desde el 2020 hasta el 2022, sería como un bloque. El 2023, pues sería la bisagra, y después nos quedaría 2024, 2025, 2026. ¿Por qué lo veo de esta manera? Porque este año, bueno, el gran protagonista va a ser Plutón y su ingreso y no ingreso en Acuario, es como que nos va a mostrar el tráiler de la película, pero va a tardar 2 años en ingresar, entonces es como que nos muestra, pero se devuelve, entra y sale, pero siempre va a estar rondando los mismos grados matemáticos. Grado 29 de Capricornio, grado 0, 1 de Acuario. Eso nos da que tanto este año como el año que viene, como el siguiente, va a tener un aspecto al Sol cuando ingrese el Sol en el 0 de Aries, ¿sí? Un aspecto positivo, sí. Un aspecto fluido, también es cierto. ¿Qué es lo que nos va a deparar? Ya han hablado un montón en el canal con respecto al ingreso de Plutón en Acuario, pero este aspecto que hace con el Sol de 60 grados, sería un sextil, lo que nos invita es a la transformación de la conciencia. Nos da un tiempo, como todo lo que hace Plutón, para poder transformarnos y ser conscientes de lo que hacemos. Este año también tenemos otra particularidad, que es el ingreso de Saturno en Piscis, ¿no? Dándonos un poco de forma al cardumen, un poco de forma a lo que no tiene forma, cosa que el año que viene ese Saturno ya va a estar más adentrado en Piscis, va a ser diferente. ¿Cuál es la energía de este año? Pues energía de transformación, energía de inicios, energía de tomar conciencia de determinadas cosas. Si bien el Sol ingresa en el 0 de Aries, lo hace en conjunción con Plutón también, pero en conjunción con Mercurio. Digo, con Neptuno y con Plutón. Eso sería una conjunción disociada, pues Neptuno está en su casa y el Sol viene, ¿no? Transitando Piscis, ingresa en Aries. Ahora, esta conjunción con Mercurio, mi gran amigo, es pensar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a iniciar, cuál es la semilla que voy a plantar. En Aries siempre plantamos la semilla del año. Y estamos transitando los días semilla también. O sea, son días en los cuales pensamos qué es lo que queremos hacer. Si bien el año calendario empieza el 1 de enero, para nosotros, amamos la astrología y trabajamos y abrazamos esta ciencia, pues el año empieza cuando el Sol ingresa en el 0 de Aries. No sé qué es lo que piensan ustedes al respecto de eso.
Y sí, para mí este es el inicio real del año. O sea, las otras fiestas, el 31 de diciembre, es algo más social, pero los que estamos, digamos, trabajando con ciclos del cielo y de la tierra, prácticamente estas fechas, esta semana, es cuando hacemos esos propósitos del año, es cuando hacemos toda una síntesis de lo que vivimos, es cuando tenemos la fuerza y la potencia para un nuevo arranque. Entonces, tal vez todo lo que hicimos para el 30-31 de diciembre, valdría la pena retomarlo en esta semana que viene. Y precisamente el Congreso hace parte de esta celebración para hacer una reconexión con la potencia que trae este año, que no es cualquier cosa, con estos cambios de Saturno, de Plutón, de los ejes también que vienen a cambiar, pero sobre todo de este Júpiter en Aries, que está pasando a gran velocidad por Aries en este momento y que es un impulsor, que está diciendo, abrimos un nuevo ciclo, generamos unas nuevas fronteras, tenemos una nueva iniciativa. Júpiter es el símbolo de ese coach interno que llevamos dentro, que necesita estímulo, motivación, retos. Y acá lo importante con este año y con este inicio de año es que los retos sean más bien el combustible para generar virtudes y talentos y no sean símbolos de tragedia y de desolación y de victimismo, sino que todo lo que nos sucede, que empieza a moverse, como decía Martín Ochoa en estos días, inició el baile. ¿Sí? Acá inicia un baile eh, fuerte, intenso, lleno de retos, y que esos retos sean más bien estímulo y no sentido de freno y de victimismo. Sí, aparte tengamos en cuenta que son un montón de inicios, ¿no? Porque el Sol ingresa en Aries, pues esta es la carta. Al otro día se da una luna nueva, es otro inicio. Pero esa luna nueva, a su vez, nos inicia la temporada de eclipses. Para Aries, este año tenemos 2 lunas nuevas. La segunda luna nueva va a ser un eclipse. O sea que tenemos un montón de inicios sobre la misma fecha. Tengamos en cuenta que el tiempo es algo bastante de nuestra humanidad, ¿no? O sea, para los planetas es como que el tiempo es diferente. Nos marcan tiempo los cronocratores, pues Saturno y Júpiter. Pero el tiempo cronológico, pues alguien lo puso, se puso a dibujar un calendario y hizo que las cosas sean así. Los planetas entran y salen en los diferentes signos en el momento que tiene que ser. Ahora, que todo esto se dé más o menos en el mismo tiempo, a mí me genera la sensación de un gran inicio. No es solamente el Sol ingresó en Aries, empieza el año nuevo astrológico. No, el Sol ingresa en Aries, se da una luna nueva, por lo tanto se abre un periodo de 6 meses. Empieza la temporada de eclipses, cosas que van a salir a la luz, cosas que van a empezar, cosas que van a terminar. El eje nodal que va a cambiar durante el año. Tengamos en cuenta que, la puerta de Aries es como la revolución solar del año, ¿sí? Entonces, dentro de esta carta está contenida toda la energía del año. Hay 4 puertas, ¿sí? Tenemos, como bien dije, los signos cardinales, o sea que tenemos la puerta de Cáncer, la puerta de Libra, la puerta de Capricornio. ¿Por qué se eligen estas en particular, más allá de la cardinalidad y más allá de que sea precisamente los cambios de estaciones? También tiene que ver con la exaltación de los planetas, ¿sí? Pues el Sol se exalta en Aries, Júpiter se exalta en Cáncer, Saturno se exalta en Libra y Marte se exalta en Capricornio, ¿sí? Entonces, cuando el Sol ingresa en Aries, vemos cuál es el estado del Sol para todo el año. Cuando tenemos la puerta de Cáncer, vamos a ver cuál es el estado de Júpiter para el año. Cuando sea la puerta de Libra, vamos a irnos a fijar en Saturno. Y cuando sea la puerta de Capricornio, pues vamos a ir a fijarnos en Marte. ¿Cuál va a ser el estado de esos planetas? Se toman esos planetas como los más importantes dentro de lo que era astrología tradicional, ¿sí? Pero me parecía simpático mencionarlo. ¿Por qué
en reglas generales de las puertas del año, ¿sí? También vamos a tener en cuenta que para esta puerta del año tenemos que el regente de ese sol es Marte. Para esta carta que levantamos, que es la carta, vuelvo a repetir, con hora universal, el planeta elevado de esta carta es Marte. O sea que el hacer toma relevancia, el hacer, ¿qué es lo que voy a hacer? Ese Marte tiene un trígono con Saturno, entonces es un aspecto fluido donde vamos a poder darle forma a lo que hacemos, donde vamos a poder organizarnos de una mejor manera. No quiero hablar de las casas en reglas generales, pues vuelvo a repetir lo mismo, para cada lugar va a ser diferente, pero sí los aspectos que formen entre ellos me parecen muy, muy interesantes. Después tenemos algo que me llamó muchísimo la atención cuando hice el estudio de esta carta, es una red de semisextiles. Esto es una cuestión de aspectos fluidos, ¿sí? Es como que el semisextil es un aspecto de 30 grados, lo que hace es ir comunicando un planeta con otro. En este caso tenemos un semisextil entre Plutón y Saturno. Saturno y el Sol y Mercurio, y a su vez el Sol y Mercurio y Venus. Entonces es como que hay una fluidez entre la transformación, las estructuras, la conciencia, la forma en que pienso y lo que deseo. ¿Cómo voy a lograr todo esto? Pues haciendo un cambio, generando desde un lugar de qué es lo que quiero plantar, qué es lo que quiero transformar en mi vida, qué es lo que quiero transformar, inclusive a nivel social, porque con una pequeña semillita podemos hacer mucho aunque no seamos muy conscientes, ¿no? Los cambios empiezan por uno y después se llevan adelante y se transforman en grandes cambios. Tú estás tocando, Mariana, un tema que es clave tenerlo en cuenta, no solamente en esta carta, sino en otros movimientos, y es que cuando hay una resonancia en red, como estos aspectos de 30 grados, que está resonando la entrada del Sol con la luna nueva, con el nodo norte, con Saturno, con Plutón, el efecto no es un efecto de un solo planeta, sino es como una orquesta que está tocando en ese momento un impacto. Y aquí hay dos planetas, que son los planetas Plutón y Saturno, que al ser dinamizados por la Luna y por el Sol en este ingreso, se intensifica la presencia o la manifestación de lo que ellos representan. Por un lado, Saturno, el establecimiento, y por otro, o lo establecido, las seguridades, y por otro lado, la necesidad de remover esas estructuras anquilosadas y darle una salida, una desestructuración para volver a estructurarlo. Entonces, la entrada del Sol tocando esos puntos, dinamizándolos, y pasa la luna nueva, y está el nodo norte también y el nodo sur, resonando con ese eje. La tanda de eclipses es lo que tú nos estabas explicando, no es un ingreso normal, entre comillas, sino es un ingreso potenciado con una energía de fondo que es Saturno y Plutón, lo establecido, lo sólido, en relación con ese movimiento que se está gestando. Y no es sino mirar el planeta, porque a veces nos desgastamos muchos imaginándonos qué podría ser, y no es sino empezar a mirar qué está pasando cuando está la sincronía cielo-tierra. Pues ya está pasando. Las estructuras económicas se están removiendo y nos está diciendo a nivel global, pero a nivel personal, como nos lo estás manifestando, en donde nosotros a nivel personal también se nos está removiendo el piso. Incluso la cuadratura de Neptuno con Marte nos puede estar llamando la atención en donde nos estamos desgastando, corriendo detrás de ideales que no se están consolidando. Como decimos en Colombia, estamos botando corriente, pero el trígono de Marte a Saturno también nos puede estar indicando
una necesidad de, nos guste o no, mantener ciertas cosas que son viables para poder hacer el proceso de transformación. Sí, y hay un tema que a mí me parece que es el que está marcando estos años 20 de este milenio, y es el cambio que tuvimos de los cronocratores a elementos, que son las conjunciones que hace Saturno-Júpiter cada 20 años, y que cada 200 años cambian de elemento. Esa conjunción se hizo en el grado cero de Acuario, y es el punto que está iniciando esta flor, llamémosla, o estos 30 grados que van, ¿sí? Que es ese grado cero de Acuario que va a estar tan tocado por Plutón, va a estar 2 años reforzando ese punto. Eh, y esto lo que nos muestra es que las soluciones que teníamos a los problemas sociales e incluso personales y psicológicos ya no sirven. Necesitamos a los cronocratores, Júpiter, Saturno, renovar la Matrix, ¿sí? Entonces, es que fíjate lo que está pasando en la economía, ¿no? Eh, Hay inflación por exceso de dinero afuera, entonces ponen tasas de interés altas para que el dinero vuelva a los bancos, pero entra en pánico colectivo Marte, Trígono, perdón, Marte Cuadratura Neptuno, un pánico colectivo que si todos al tiempo sacamos nuestros recursos de los bancos, no hay banco que aguante, es por más sólido, ¿sí? Y además, al sacar los recursos, más inflación. Entonces, es una locura, es como si estuviéramos en un bucle en donde las soluciones, como teníamos presupuestadas, salir adelante de una situación similar, ya no sirven, no están sirviendo. Entonces hay que ser creativos y generar nuevas soluciones. Yo creo que este año, con un Júpiter en Aries, todos estos retos nos están precisamente invocando a ser más creativos y a cambiar la forma como teníamos de solucionar, tanto a nivel global como a nivel individual, personal. ¿Sí? Una de las cosas que marca esto que estás diciendo también es el sextil que hay entre Júpiter y Urano. Ahí hay un semisextil también entre ellos, ¿no? O sea, no pertenece a la cadena anterior, pero sí hay un semisextil entre ellos que los está comunicando. Júpiter-Urano, y a su vez estaríamos hablando de Júpiter-Quirón, ¿no? Quirón. Ese es un tema aparte que vamos a analizar también de esta carta, que me parece sumamente importante poder verlo, que es una energía que va a estar presente todo el año también, más allá de que ese Júpiter se vaya, pero vuelvo a repetir, la energía queda presente. Esto que decían ustedes de que es un gran comienzo, de que tenemos una gran transformación, me parece que es lo fundamental a tener en cuenta. Cuando el Sol ingresa en Aries nos da la posibilidad de iniciar algo, de tener toda la energía, ¿no? Vos fíjate la cantidad de energía que hay en el signo de Aries. O sea, tenemos al Sol, vamos a tener a la Luna, tenemos a Mercurio, tenemos a Quirón, tenemos a Júpiter, recién salió de ahí Venus haciendo lo suyo, tenemos una Venus en residencia ahora. Así que me parece que es un año, más allá de que no voy a decir que todo va a ser color de rosa, porque en realidad pues eso no existe. Hay aspectos que son tensos hacia la cuadratura entre Marte y Neptuno, pero en reglas generales hay otro aspecto que también me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es más, lo trataste hace poco en otro vivo con Enzo. Hay un quincuncio entre Marte y Plutón. La carta se levanta con un quincuncio entre Marte y Plutón. El quincuncio es un aspecto disruptivo, como bien lo explicaron ustedes. Es una cuestión de ya y afloje, prendo y apago, ¿no? O sea, es esa sensación de venir caminando, tener una piedra en el zapato y ver qué es lo que voy a hacer con esto. O paro, me saco la piedra en el zapato y sigo, o voy a caminar incómodo. Sobre todo teniendo en cuenta cuáles son los protagonistas de este quincuncio, ¿no? Tenemos a un Plutón de un lado, a un Marte del otro. No se reconocen por el aspecto, pero tengo el poder de la transformación, por eso el
título, el poder de la semilla de fuego, el poder de la transformación y qué voy a hacer con eso. Es un Marte que todavía eternamente sigue estando en Géminis. Entonces la comunicación toma mucha relevancia. El poder va a estar en la comunicación, yo creería que sí, en cómo nos comunicamos. Esa cuadratura con Neptuno me estaría marcando en cierta manera, tengamos un poquito de cuidado con ciertos grados de estafas, desde lo comunicacional, ¿no? O sea, no nos dejemos invadir por cuestiones que no estén chequeadas, que no estén vistas. No nos olvidemos que Neptuno es maravilloso, pero siempre lo cubre como una nube color rosa o una nube color gris, dependiendo de en qué lugar nos paremos. Entonces esta cuadratura con Marte, en cierta manera, nos estaría diciendo, pongamos ojo, pongamos atención en lo que hacemos y prestemos atención. Es un Neptuno que está muy fuerte, pues está en su casa, ¿no? Y como dije al principio, está en conjunción con el Sol y con Mercurio, entonces algo que tenga que ver con ciertos grados de noticias, novedades, habladurías, inclusive podemos hablar de contratos, ¿no? Mercurio tiene que ver con intercambios también, entonces en ese lugar tal vez pongamos un poco más el ojo y miremos un poco más qué es lo que hacemos con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, es que, como bien dice Martín, hay que observar lo que está alrededor, ¿no? Porque ni siquiera es, la carta simplemente es un reflejo. Fíjate cómo, digamos, las noticias, Marte en Géminis, belicosas, ¿no? Que un avión derramó combustible sobre el otro y entonces que van a sacar las imágenes y todo el tire y afloje con el tema y es como si la comunicación en este momento fuera un arma, Marte en Géminis, ¿sí? Y es una forma de amedrentar y de poner límites, Marte, Trígono, Saturno, ¿sí? Es una forma donde Rusia está diciendo es que no quiero que se me acerquen tanto y Estados Unidos dice es que yo necesito estar ahí presente porque a ver qué es lo que está haciendo, ¿sí? Bueno, en fin, eso lo estamos, eso es Marte-Neptuno, ¿sí? Porque no hay claridad en dónde fue realmente, dónde fue que se cayó, qué fue lo que pasó. Es Marte-Neptuno, ¿sí? Pero que está ayudando Marte-Trígono-Saturno a ver hasta dónde llega cada uno, ¿sí? Eh, y así también lo podemos ver a nivel bancario, sucede similar, ¿sí? Y en otros ámbitos. Sí, y a nivel personal también, ¿no? Con las noticias familiares y las guerras familiares. O sea que uno tiró una granada y el otro me hundió el barco y vamos a ver qué hay de cierto en todo esto. O sea, eh, por eso te decía que uno de los grandes desafíos fue bajar esta carta a lo que tenga que ver con cada uno de nosotros y lo social. Yo soy una convencida de que lo que pasa en el mundo, o sea, ya sea una guerra, una cuestión económica muy fuerte, que son todas cosas que estamos viviendo, seamos realistas, nos afectan de la misma manera. Por eso es que entre mundana y personal hay un abismo, pero no sé qué tanto. Porque lo que pasa en el cielo a nivel mundial nos va a afectar a nosotros a nivel personal. En cada uno de nuestros lugares de residencia afecte de una forma diferente, estamos totalmente de acuerdo. Ahí ya tendríamos que localizar y poner las casas en su lugar y veríamos en qué ámbito cae cada uno de estos planetas. Pero sí tenemos esta cuestión de que todo estaría básicamente entre Aries y Tauro, ¿sí? Y que después tenemos un Plutón que va y viene entre los últimos y primeros grados de Capricornio Acuario, ese Saturno ya ingresado en Piscis y ese Marte que está en Géminis y pasará a Cáncer, pero básicamente esa es la energía que manejamos, una gran concentración de energía entre lo que es inicio y poner los pies en tierra. Pues Tauro, poner cuestiones en tierra y Aries, pues iniciar algo nuevo, plantar esa semilla, pues para que después dé sus frutos en Tauro, ¿no? O sea, me parece que eso es lo
lo más relevante en este inicio de año astrológico. ¿Sabes, Mariana, que eh, estos planetas como están en frontera de signo y sobre todo Plutón, que es o todo o nada, o me amas o me odias, o conmigo o contra mí, ¿sí? Lo que está poniendo en evidencia el equinoccio son los límites que no tienen retorno, que si los pasamos van a ser muy complejos. Y nada mejor para la humanidad que ver que las cosas se ponen en un extremo para que tengamos que hacer un cambio, ¿sí? Es decir, cae hasta que rebota, ¿sí? Según la ciencia, hay un cronómetro que es el cronómetro del fin del mundo, ¿sí? En donde estamos peligrosamente a unos segundos de terminar. ¿Por qué? Bien sea por el error humano, por la locura humana, ¿sí? Porque ciertos líderes tienen el botón sí, y todo esto lo único que está haciendo es poner las cosas al límite. También por el calentamiento global, todo está al límite, ¿sí? Y eso nos puede ayudar a que precisamente el trabajo que viene a hacer Plutón en Acuario por estos 20 años, a la conciencia social, a una transformación, porque ver las cosas tan extremas puede ayudar a que cambiemos el polo y empecemos a ser más integrativos. Hoy apareció la noticia del Banco Central Europeo, hoy viernes, reuniéndose de urgencia para tratar lo que está pasando con los bancos en Estados Unidos, pero también con los bancos suizos. Y es muy interesante observar eso porque es algo que una reunión no para el efecto de lo que está ocurriendo. Es algo sistémico. Realmente esto empezó hace mucho tiempo atrás, solamente que ahora se está volviendo evidente. El quincuncio tiene ese poder. Al quincuncio no se le dio importancia en los comienzos, se le dio mucha importancia a la cuadratura, a la oposición, al sextil, al trígono, pero es que el quincuncio es una toma de conciencia que precisamente tiene que ver con lo que están haciendo los bancos europeos y cada uno de nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? Y el quincuncio no te ofrece ninguna certeza. Está combinando elementos que no van en la misma dirección. Marte en Géminis, aire, información. Capricornio en tierra, la estabilidad, la estructura, lo que sabemos, lo que tenemos. ¿Qué hacemos? Marte, Géminis mutable, Capricornio cardinal. Hay una movilidad tremenda con Plutón, Marte, que son dos planetas afirmativos cardinales. Y el quincuncio nos ofrece no una certeza. Bruno Huber lo llama el gran paso del pensamiento dice que precede la crisis de decisión. Hay que tomar decisiones. ¿Cuáles? El quincuncio no te ofrece ninguna garantía, como decir, como lo hace el trígono, el sextil, o la misma cuadratura o la oposición. Son cosas muy ciertas. El quincuncio es, ¿y qué hacemos? ¿Y qué exploramos? Entonces nos abre una posibilidad de búsqueda, que eso es lo que hace el quincuncio del semisextil, de buscar, de indagar, de cuestionarnos, de dudar. Lo que ocurre es que aquí son fuerzas muy afirmativas, Plutón, Marte, son fuerzas cardinales, energía de la voluntad que no da espera. Entonces estamos hablando de un momento de emergencia que de alguna forma está abriendo un campo muy amplio. La declaración que sacan los bancos europeos es: a nosotros no nos va a pasar nada porque el sistema es distinto, eso no es tan real. Y de hecho políticamente hay que sacar una declaración para que la gente se calme y no vaya a sacar los fondos de manera inmediata porque, mejor dicho, ahí se desmadra todo. Pero el quincuncio plantea eso, la crisis de decisión. ¿Qué se va a decidir? Estamos con energías cardinales masculinas, Plutón, Marte, y el quincuncio es una especie de energía mutable. Dice, pues lo que decidamos más adelante seguramente habrá que acomodarlo frente a la presión de lo que está pasando. Entonces este ingreso es muy llamativo porque nos está generando un desafío que está marcado también por ya el semisextil que hay entre Plutón y Saturno. Hace 3 años atrás estaban en conjunción y se nos armó la pandemia. Pero 2 años y medio después, o 3 años, que es este momento, esa semillita
ya empezó a sacar las hojitas y empezamos a ver el efecto de la economía, de los sistemas políticos, que donde se toque la economía no importa si es capitalista, derecha, izquierda, lo sentimos en los cimientos. Y nos está hablando de precisamente si esto no se controla, el quincuncio se dirige luego hacia ¿qué? 30 grados después, hacia una oposición, un bloqueo, un estancamiento. Y el estancamiento o la oposición es como el invierno, se muere. Entonces estamos en un momento de alta incertidumbre, pero también de una gran posibilidad de plantear alternativas, tanto en lo personal como en lo personal, donde este aspecto nos coja. O sea, estamos como cuando los músicos, dice el maestro ahí del grupo de jazz, bueno, entre el piano o el saxo o el de la batería e improvise, maestro. Tocó improvisar. Sabes, Martín, que ayer precisamente en la ponencia de Alejandro Lodi pusiste unos ejemplos bellísimos como el del torero, en donde son momentos, Alejandro decía, momentos cumbre, ¿sí? Estos momentos que van a ser precisamente de Saturno en Piscis durante 3 años, eh, que se va a volver tangible lo intangible. ¿Y cómo se vuelve eso realidad? Precisamente enfrentándonos a unos retos antes nunca conocidos que nos puede permitir llegar a un insight profundo. Esto lo estoy hablando más a nivel personal que social. A nivel personal vamos a tener todos estos retos que nos van a enfrentar con nuestra moral y nuestra ética para poder hacer un camino y una dirección en donde tenemos la gran oportunidad de, no sé, de brillar, de resplandecer, precisamente porque el reto es tan difícil y por esa improvisación que nos forza el quincuncio, porque es donde no hay voluntad, sino que es donde sale de repente, por eso quincuncio es casa 8 o donde se somatiza casa 6, por eso 150 grados son esos dos zonas. Entonces, como no está mi voluntad allí implícita y llega una sorpresa, desde esa sorpresa tengo la posibilidad de hacer unas elecciones conscientes que me van a producir un estallido interno profundo para hacer conciencia de cosas. Entonces, en ese sentido, por eso veo todas estas crisis con un Júpiter en Aries y todo como potenciales enormes a nivel individual y a nivel social y colectivo. Sí, y perdóname, Mariana, antes de que sigas, mirando el clima planetario, están ocurriendo en varios países en el mundo el tema de las reformas. En Israel, Benjamín Netanyahu está proponiendo, el presidente de Israel, una reforma judicial y tiene a buena parte de la población encima diciéndole: usted quiere apalancar en el poder y tapar sus temas de corrupción. Tenemos a Macron en Francia haciendo la reforma pensional y también tiene media población encima. Aquí en Colombia también estamos entrando en varias reformas, pero esto es una tendencia global precisamente del aspecto Saturno-Plutón, lo que se inició en la conjunción hace 3 años, hoy en el sextil, y el sextil implica, hay que buscar cambios. Más allá la intención que hay de fondo, ojalá esté bien dirigida, pero sí es necesario hacer cambios. ¿Por qué? Porque hace 3 años atrás se nos demostró que el sistema establecido es terriblemente vulnerable y eso no pasó hace 3 años y se acabó. Estamos empezando a vivir. Después de eso, como tú decías, la historia se partió. Tengo un amigo que dice que el coronavirus la historia es AC y DC, y AC es antes de Cristo y DC después del coronavirus. Y resulta que lo que estamos viendo ahorita es, a ver, estamos vulnerables por todo lado. ¿Qué vamos a hacer? Y nos están planteando, Plutón recibió un semisextil de Saturno y un quincuncio de Marte. ¿Qué vamos a hacer? O sea, hay que entrar es verdad que necesitamos hacer reformas, pero reformas bien hechas, no para seguir en las mismas, porque esto ya no puede seguir en las mismas. Sí, el aspecto de semisextil es el aspecto bebé, digamos, el primer aspecto que podemos ver dentro de lo que son aspectos astrológicos. El que le sigue sería una semicuadratura, que es un aspecto de 45 grados. Y esto que estás diciendo vos del tema de las reformas,
tenemos una semicuadratura entre Saturno y Júpiter. Saturno-Quirón, si se quiere también, pues Júpiter y Quirón están en conjunción, ¿no? Entonces, eso también hablaría de esta tirantez que hay con el tema de las reformas, a su vez, si lo llevamos a nivel personal, entre las estructuras y cómo me quiero expandir, o qué es lo que quiero hacer con esto, o cómo voy a mostrar mi vulnerabilidad, o qué voy a hacer con mi dolor, o qué voy a hacer con mi herida, o con la herida en general. Entonces, me parece que todo lo que estamos hablando pues está muy bien marcado en la carta, ¿no? O sea, se ve muy claro en estos momentos. Sí va a ser la energía que nos va a acompañar todo el año. También hay otro aspecto que me llama mucho la atención, que estamos hablando de lo que serían aspectos menores, es un quintil. Hay un quintil entre Júpiter y Marte. Marte como regente de la carta, Marte como regente de este Sol. Los quintiles son aspectos menores que lo que nos hacen es generarnos un gran poder de iniciativa, un gran poder de magia, un gran poder de empuje, de ir en búsqueda de, ¿no? O sea, es como el poder de los genios, si se quiere. No sé cómo lo ves vos, Martina, al quintil, pero a mí me parece un aspecto maravilloso dentro de esta carta o dentro de tanta tirantez que podemos llegar a ver entre muchos planetas, ¿no? Es que pasó el que compra chatarra, cobre, aluminio, hierro, baterías y metal. Apagar el micrófono porque si no entonces te queda la ponencia con publicidad política no pagada. Perdona, Mariana, me repite la pregunta, que ¿cómo veo? Sí. Es que estaban los gritos de compro hierro, cobre, aluminio, batería, calentadores. No, en realidad no es una pregunta, sino es esta cuestión de, bueno, por un lado tenemos una semicuadratura entre lo que sería Saturno y Júpiter, pues es muy coincidente con las reformas que estamos viviendo, tanto personales como a nivel mundial, y por el otro lado, un aspecto que me resultó sumamente interesante es un quintil que hay entre Júpiter y Marte como regente de esta carta, ¿no? Entonces, me parece que ese aspecto menor, pero maravilloso, también toma relevancia, también me parece que es algo que nos va a ayudar a salir adelante. Sí, los aspectos en la astrología mundial de Saturno y Júpiter están asociados a las reformas. Precisamente los dos planetas que son muy sociales, Saturno como la garantía de lo que viene establecido y Júpiter la necesidad de mirar hacia adelante y de movilizarlo, bajo una cuadratura es la presión necesaria de encontrar unas formas, ambos tienen que ver con la justicia o las leyes. Tanto Saturno como Júpiter están asociados a la legalidad. Y es lo que estamos presenciando, las reformas con las contrarreformas, con las contrapropuestas, porque Júpiter tiende a ir hacia adelante de una manera expansiva, a veces muy laxa incluso, pero Saturno tiende a ir hacia atrás diciendo mantengamos lo establecido. Y la cuadratura es un aspecto marciano que indica que esa fricción va a emerger de esa energía que está pulsando, que la cuadratura es un ángulo de 90 grados y nos dice, viene, pero va a cambiar la dirección. Hay un cambio. Y se producen esas luchas en los lugares donde están ocurriendo actualmente reformas y donde van a empezar. Porque es que esto va a obligar lo que está pasando a nivel económico, la situación financiera y además existencial, los despidos masivos que ya hemos tenido varios y se están anunciando, nos está obligando a decir, bueno, ¿cómo se contiene la parte social? Y obliga necesariamente a tomar soluciones que requieren de cierta urgencia, pero no por ser urgentes deben quedar mal hechas. Entonces lo veo como parte del ciclo de aspectos que se estudian mundana de Saturno-Júpiter como la necesidad de darle una forma de viabilidad al Estado para poder avanzar y contener de una manera jurídica pero social lo que se necesita para que la sociedad evolucione. No es fácil lo que estamos viviendo. Entonces,
pues, pero es imposible pararlo, tiene que ir para adelante y ojalá las reformas realmente en el fondo sean para reformular, no para apalancar los intereses de los que están en el poder. De acuerdo. Y precisamente, Mariana, tú pones en evidencia otro aspecto menor que casi no es usado, que es el quintil, ¿no? Quintil quiere decir que se divide la carta o los 360 grados en 5 partes. ¿Qué es dividir un círculo en 5 partes? Pues la estrella de 5 puntas, ¿sí? Entonces, cada vez que se hace un aspecto de 72 grados, fíjate como 72 arcanos, perdón, 72 letras del alfabeto hebraico. Bueno, de los 72 hay mucho a nivel mistérico que tratar. Y a nivel ya astrológico, lo que habla es de una acción muy humana, la estrella de 5 puntas, ¿sí? De creatividad pura. Y esa creatividad humana de esos 72 grados va mezclada con la vulnerabilidad de Quirón, ¿sí? Entonces, ahí es donde, para mí, este equinoccio, esa es la pauta central y principal. Júpiter en Aries es el desborde del fuego. Termino quemando a todo el mundo por mi voluntad, por lo que se me da la gana, quemo alrededor, ¿sí? Pero con Quirón está diciendo, recuerda que tú eres finito, que tú no eres el ombligo del mundo, que necesitas bajarle. Y eso es muy humano. Nada más importante que la necesidad de los otros, la necesidad de que me hagan un favor, la necesidad del contacto humano. eh, ¿Cómo generamos esa necesidad? Con la vulnerabilidad cuando necesitamos algo. Somos vulnerables. Cuando somos supremamente Aries, no necesitamos de nadie, porque yo lo puedo todo y yo lo alcanzo todo. Y eso lo único que hace es que me separe, me divorcie de lo social. Con Quirón de por medio y en Quintil con Marte, lo que está diciendo es, mira lo que te hace falta, pide ayuda, reconoce la necesidad que tienes social de intercambio. Nada más importante que pedirle un favor a alguien con quien estoy discutiendo o peleando para que empecemos otra vez a generar otro lazo, ¿sí? Y para mí eso lo que representa ese quintil, darme cuenta de que no lo tengo todo, de que me hace falta la mayoría de cosas en mi vida, de que no soy el super wow Júpiter Aries, sino que soy simplemente uno más aquí del montón del cardumen y que gracias a eso me permite enlazar, conectar. Entonces, sin duda, concuerdo contigo de que ese quintil lo que está llamando es una creatividad humana a generar salidas y soluciones con la colaboración y el intercambio que me genera la vulnerabilidad de Júpiter Quirón. Sí, totalmente. Júpiter Quirón me parece, coincido con vos, que es el eje central del año, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que ese Júpiter no se va a volver a juntar con Quirón mínimamente hasta dentro de 11 años, con mucha suerte. Pues Quirón es muy lento en Aries, Júpiter tiene un ciclo de 11 años para volver al mismo punto matemático donde está, así que va a pasar bastante tiempo para que esto vuelva a suceder. Entonces, si ya levantamos esta carta y tenemos esta conjunción presente y vigente, es un poco el nudo de la cuestión a tratar este año, ¿no? Mostrarnos vulnerables sin sentirnos menos, poder ver nuestra vulnerabilidad, trabajar en ella y poder, como bien decías vos, poder pedir ayuda, poder esta cuestión de no creerme que soy el ombligo del universo, ¿no? O sea, sino de que en realidad tengo mis propias heridas, ver cuáles son, no magnificarlas, porque bueno, tengamos en cuenta que todo lo que Júpiter toca, pues lo magnifica, ¿no? Entonces, esto también es, no nos pongamos en un lugar de víctimas, ¿no? O sea, yo siempre digo esta cuestión de qué es lo que quiero ser, si quiero ser víctima o me quiero parar en un lugar de protagonista. Si yo me paro en el lugar de protagonista, pues veo mi herida y la trabajo. ¿Sí? Entonces eso me va a ayudar Júpiter a poder trabajarla.
Ahora, si yo me pongo en un lugar de víctima, pues esa herida se va a hacer más grande, me va a doler más, pobre yo que no puedo hacer nada, entonces es como que voy a victimizarlo y ese quintil no va a fluir tanto. Yo me parece que es un aspecto maravilloso de esta carta, que si bien tiene muchos, vos fíjate que Marte conecta con prácticamente todo de una forma o de otra, y me da muchas herramientas, ¿no? Ese quintil para poder surgir, para poder crecer, para poder sanar, para poder hacer. Marte es el instinto de supervivencia, así que y un Marte en Géminis seguramente va a ser desde la comunicación. Entonces, comunicar y poder comunicarme que tengo determinada herida y cómo sanarla, para poder expandirme, me parece que en cierta manera es el secreto un poco de el poder de esta semilla de fuego. Sí, de acuerdo. Yo creo que, fíjate cómo el victimismo es una forma de remarcar el fuego para, para seguir defendiéndome de no ser vulnerable, ¿sí? Si yo me victimizo, ¿sí? Cosa contraria, yo creo que lo que invita a un Júpiter en Aries es hacerme cargo de mí mismo. ¿Y cómo me hago cargo de mí mismo? Cuando miro mis deficiencias, que no lo soy todo. Y cuando las puedo observar claramente y mostrarme, no sé, si tú me preguntas de algo que yo no sé, poder decir, sí, no sé, me interesaría averiguar. Y no, al contrario, es que yo no sé eso porque es que mis papás ni me dieron escuela, ni me dieron conocimiento y entonces le echo la culpa a todo el mundo, ¿sí? Que podría ser el victimismo Júpiter-Quirón. Yo creo que la mejor manera de medirnos en este nuevo año que inicia la próxima semana, en este equinoccio, ¿qué tanto le estoy echando la culpa a todo el mundo alrededor de lo que me pasa en mi vida? Ahí estoy en plan de victimismo, ¿sí? ¿Qué tanto todo lo que me sucede alrededor lo veo como la falta de empoderamiento que tengo y la vulnerabilidad que tengo? Cuando yo reconozco esa vulnerabilidad, me permito estudiar de esos temas, aprender y empoderarme, asumir la individualidad. Ahí ya cambia. Eso es lo que para mí la gran lección que viene a ser Júpiter en Aries. Entonces, la invitación con este equinoccio es, si sigues echándole la culpa a tus papás porque no te pusieron a estudiar en un colegio bilingüe y que por eso no sabes otro idioma, por ejemplo, ¿sí? O que le echan la culpa de que no cuidaron tu dieta y por eso eres hoy obeso, por ejemplo, ¿sí? Es decir, siempre echando la culpa a los demás hacia afuera, pues se va a perder esta gran configuración de Júpiter-Quirón. Más bien, es poderme ver. Hombre, me hace falta una buena dieta o estoy generando unos hábitos totalmente destructivos en mi vida, con alcohol o cigarrillo o drogas o lo que sea, ¿sí? No es culpa de los demás, no es culpa de mi infancia, es porque yo necesito empoderarme de ello. Júpiter Quirón en Aries me está mostrando la herida frente a frente, en un espejo allí. Y si estoy buscando culpables, pues ahí ya se perdió la energía. En una simple catarsis, en un simple vómito de echarle la culpa a alguien de algo. Ahí ya se perdió. Pues sí, seguramente hay un culpable, sí, es cierto, pero más de quedarnos en esa culpabilización y en el dolor que me generó ello, necesito verme al espejo y decir, esto me está invitando y convocando a generar unas virtudes y unos talentos para sacar mi proceso de individualidad con todo ello. Es una carta con mucho fuego que activa la necesidad de actuar y en el signo de Aries, que es comenzar a actuar, comenzar a hacer. Y en la línea de lo que explicas, Juan, es la necesidad de yo, en el sentido de Aries. ¿Qué voy a hacer? Tenemos heridas, tenemos carencias, tenemos un planeta convulsionado. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno qué va a hacer. Por eso el fuego, el fuego tiene un concepto y es que el fuego determina lo que pasa. Al fuego se le puede acusar de impaciencia, de imprudencia, de precipitud, de no escuchar,
Pero esta carta está diciendo precisamente tenemos que movernos, movilizarnos. Es un signo cardinal que también es una energía de emprendimiento. La luna, un día después, unas horas después, ya entra, toca los planetas que están ahí, conecta al Sol, entra en Aries, y la luna, como ese impulso emocional, nos va a llevar a movernos. Puede ser precipitadamente o no, pero nos está invitando a movilizarnos, a avanzar, a dar un paso hacia adelante. No es un patrón astrológico que indique quédese pensando, reflexionando. Además, las circunstancias no están para quedarse paralizados. Tampoco se trata de salir a agredir a nadie, pero sí es una invitación, sobre todo en la parte de nuestra carta donde queda esta configuración, de movilizar la energía que hay en esa casa o en ese eje de casas, en el sentido de desencadenar un proceso. Cada uno lo puede aterrizar en su carta donde tiene esa configuración, en qué casa, porque ahí hay una concentración, no es sino verla, hay una gran concentración de planetas y no están ahí solamente, está entrando el Sol y la Luna, que son los dos luminarios, son los que es como el fósforo que se raspa y se le pone a la gasolina, es decir, hay energía en movimiento que necesitamos darle una salida y no es una energía solamente mental, sino nos invita a tomar posturas para resolver. La conjunción Júpiter-Quirón también se asocia a soluciones. Si estamos heridos, pues la herida nos plantea, y bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo lo resolvemos? Estamos siendo desafiados, nos guste o no. Y un desafío implica que hay que hacer algo para resolver la molestia. Esa es parte del patrón del mandala astrológico planetario de este ingreso del 21 de marzo. Y siempre es un desafío, ¿no? Y retomando lo que decía Juan Carlos y lo que decías vos, Martín, no está bueno la palabra culpa, ¿no? Yo siempre la trato de llevar a la palabra, no es que soy culpable, soy responsable. Y eso es lo que nos está pidiendo, me parece a mí, Júpiter Quirón, ¿no? Ser responsables del ser. Digamos que la energía Aries es la primera del zodíaco, ni siquiera es el yo soy, sino es el soy. Entonces, tomar la responsabilidad sobre el ser, eso creo que es lo que nos va a dar el poder para plantar esta nueva semilla con este inicio de año astrológico y ver qué es lo que vamos a hacer con toda esta energía y toda la movilización que nos plantean todos los planetas, ¿no? Sí. Fíjate que siempre lo que aparece en casa 12 es donde fui gestado o lo que me da la fuerza de gestación para mi casa 1. ¿Sí? En este caso, si miramos un sol en Aries, lo que está justo en la 12, digamos, si pusiéramos acá el ascendente, es Saturno. Y es esto que tú estás diciendo, ¿no? El cómo respondo, cómo soy responsable de, de mis actuaciones y cómo con Saturno en Piscis, cómo soy autónomo y no termino delegando mi vida a mi entorno simplemente. Pues Mariana, maravillosa exposición, muchas gracias. Pienso que, bueno, empezamos desde el lunes, hoy ya es viernes, haciendo 2 diarias. Tú estás en la número 10. Mañana vamos a terminar nuestro congreso con Itziar Ascola. Es que los nombres a veces no me quedan. Es muy Voy a difícil el mirarlo muy bien. nombre realmente. Itziar Ascona, sí, desde España. Y terminamos también con Enzo de Paola, mañana sábado, en estos mismos horarios. Y seguramente vamos a hacer una síntesis también al final, ¿no, Martín? Sí, sí, ahí nos sentamos un rato en la palabra los dos. Como no nos queda faltando la costumbre de estar hable y hable y hable, pues nos vamos a dar el gustico. Muchas gracias por tu ponencia, de verdad muy bonito tener esa visión
porque se nos ha olvidado un poco la astrología mundial como si fuera algo desligado nuestro. Nos centramos demasiado en la astrología personal, pero las nuevas tendencias nos están llevando a recuperar la astrología mundana o mundial para decir en qué mundo estamos parados, y lo que pasa afuera tiene mucho que ver con lo que soy y necesito dar también. Y tú nos traes este aporte que es maravilloso pues para tomar conciencia, ¿no, Mariana? Eso es lo más importante. La astrología nos sirve para reconocernos. Y si me reconozco, te puedo reconocer a ti también. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Fue un placer haber compartido con ustedes, fue un placer participar. Espero que se haya entendido y que sirva, ¿no? A mí me parece que, como bien decías, Martín, traer la astrología mundial o mundana y combinarla con lo que es esta astrología personal da muchos frutos, ¿no? Porque no estamos ajenos a lo que pasa en el mundo, nos afecta. Entonces, poder hacer una interpretación e ir mechándolo me parece fundamental. Así que bueno, eternamente agradecida, fue un placer, como bien dije, un saludo a todos y nada más que decir infinitas gracias. Y fíjate que trajiste finalmente una serie de aspectos que normalmente uno no maneja, ¿no? La semicuadratura, el quintil, que también es una invitación a explorar también cosas que están allí. Con todo lo que hay en el ambiente, yo creo que no podemos quedarnos haciendo lo mismo, sino hay que abrir. Claro. Abrir el Un abrazo. juego, como diría. Un Un abrazo. abrazo enorme y, repito, infinitas gracias y un saludo a toda tu audiencia. Nos vemos mañana. Chao.